En la clase pasada nosotros hablamos de complejidad y seguimos un video de McNabb, aparte de algunas otras características. Hablamos de sistemas complejos, hablábamos de las complejidades desde el punto de vista del sujeto, desde el punto de vista del objeto, de la relación entre el objeto y el sujeto. Y luego vimos el video de McNabb y enumeramos, ¿verdad?, las características principales. Él habla de la autoorganización y de la emergencia. Y en particular de la importancia de la interacción, de la forma de interacción de los componentes del sistema complejo, digamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de interacción dinámica, de interacción penetrante, de gran número de elementos, hablábamos del equilibrio dinámico, etc. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de el cómo entender esos sistemas a través de lo que se conoce como reducción de la complejidad, que es a través básicamente de modelos. Pero antes de comenzar, quería saber si hay alguna duda en relación a este asunto de la complejidad y a en particular a las características que nombra McNabb. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Ahora, dado eso, pues digamos, dada esa complejidad, se hace necesario reducir, digamos, entenderlos a través de lo que se conoce como reducción de complejidad. La reducción de complejidad es básicamente el crear modelos, el hacer modelos para entenderlos. Y dentro de esos modelos tenemos la dinámica de sistemas, los sistemas multiagentes y la red de espacios celulares. Son diferentes tipos de modelos. Vamos a dar un ejemplo. Varios ejemplos, pero comenzamos con uno. Cuando hay una pandemia, ¿verdad?, nosotros nos ponemos a pensar cómo es que se infectan nuevas personas, cómo es que algunos pasan a ser inmunes, cómo es que algunos se mueren. Si yo supiera cómo está hoy la cantidad de infectados, la cantidad de personas inmunes, la cantidad de susceptibles, ¿cómo podré saber entonces cuántos va a haber mañana o pasado mañana de infectados, por ejemplo? Para entender eso, entonces, esa es una pregunta que nos hacemos cuando observamos un sistema complejo. ¿Cómo es el sistema donde hay una epidemia? ¿Cómo entonces podemos entenderlo o cómo reducimos la complejidad? Bueno, a través de modelos matemáticos. En este caso, este es un modelo de dinámica de sistema. ¿Qué tenemos acá? Esto se conoce como niveles. Este es el nivel de infectados, que puede ser 1000, 2000, hoy. Si hoy es 1000, mañana podría ser 1200, etcétera. Pero esta es una variable, básicamente. Y esta es la variable de inmunes y esta es la variable de susceptibles. Y se denominan niveles en la teoría de dinámica de sistemas. Si hoy hay una cierta cantidad de infectados, eso va mientras más infectados haya, mayor va a ser la tasa de la cantidad que pasa inmunes. Y esto lo podemos ver como un flujo. De la misma manera, mientras más susceptibles, ¿verdad?, más infectados va a haber. Y la cantidad de infectados va a afectar la cantidad de susceptibles que hay. Mientras más infectados, más contagio habrá a futuro, es decir, más pasarán a infectados a futuro. ¿Sí? Entonces, este es un modelo que representa la dinámica de una epidemia, y si nosotros entendemos un poco más la dinámica de la epidemia usando un modelo como este, decimos que estamos reduciendo la complejidad. A eso se refiere McNabb y muchos teóricos con la idea de reducir la complejidad, usar modelos modelos matemáticos, estadísticos, de modelado y simulación, etcétera, para entender la dinámica del sistema social. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende la idea? Sí se entiende, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, aparte de este tipo de modelos de dinámica de sistemas, existe otro tipo de modelos, como por ejemplo, los modelos de agentes. Pero veamos otro de dinámica de sistemas previamente. Nosotros podríamos ver también la relación que hay entre población y cantidad de basura, ¿verdad? Aquí hay como una especie de flujo de la basura. Mientras más población, más basura, ¿verdad? Pero mientras más basura, mientras más residuos, más posibilidades de enfermedades. Y mientras más posibilidades de enfermedades, mayor muerte habrá, ¿sí?
Sin embargo, la basura puede ser dispuesta, puede haber limpieza, etcétera. Si esto no ocurre, entonces va a haber más acumulación de basura, y mientras más acumulación de basura, más enfermedades, ¿verdad? Y más muerte va a haber. Aquí podemos ver la interacción entre las variables población y la variable residuos. Y aquí esto podría llevar a otro nivel de esto, que es cantidad de muerte, pero en este caso simplemente va a, a un sitio, ¿verdad? Que se representa de una cierta manera como una nube en la dinámica del sistema, que es lo que se conoce como una especie de desagüe, ¿verdad? Un depósito, pues, que no tiene límite. Si tuviésemos una variable tipo como esta, pues tendría un límite. Estaríamos representando acá la cantidad de muertos, 10, 15, etcétera. En este caso, pues no se representa. Simplemente se supone que van hacia allá y no nos interesa la cantidad de muertos. Aquí también podríamos haber denotado los muertos por una variable. Es decir, mientras más infectados, aquí habría una salida como esta que iría a muertos también, ¿sí? Unos pasarían a estar muertos y otros pasarían a estar inmunes, ¿verdad? Unos, lo que se salva, pasan a estar inmunes, y lo que no se salva, pasan a estar muertos. Ese sería un agregado que se le haría a este modelo, pero son modelos muy similares y se conocen como modelos de dinámica del sistema. Pero aparte de eso, de este tipo de modelos, puede haber muchos otros que se usan en inteligencia artificial y en estudios de sistemas complejos para entender la dinámica de esos sistemas, como los sistemas multiagentes. Nosotros podríamos tener lo que se conoce como reserva forestal, o una cierta área de terreno, ¿verdad? Un espacio grande. Vamos a suponer, normalmente esto está en sitios alejados. Esos sitios alejados puede ser donde hay grandes ríos, donde incluso pueden estar en fronteras entre países, etcétera. Y allí se supone que son áreas protegidas donde la presencia de humanos no debe ocurrir, o si ocurre debe ser muy controlada. Sin embargo, muchas veces hay comunidades cerca de esas áreas protegidas que tienen necesidades y comienzan a introducirse allí, a meterse allí, y a eso se les llama colonos, ¿verdad? Y al Estado, que es el controlador aquí, se puede representar como un agente que trata de controlar esto, pero a veces el Estado no se le hace posible controlarlo totalmente, y aparece una cantidad de personas en esa área que interactúan entre sí, y ellos se representan por agentes que están interactuando e interactúan con el Estado. Y esos grupos se podrían también, por ejemplo, asociar en una organización comunitaria que motiva que defiende las invasiones, digamos, de esos terrenos. Entonces, a la final pueden aparecer varios agentes colonos y un Estado y alguien que motiva eso, ¿verdad? Esto viene de un modelo que se hizo en una reserva forestal hace unos años. Pero esto podría representar otro ente, por ejemplo. Esto podría representar a los trabajadores interactuando entre sí, y luego aquí interactuando con un gerente, por ejemplo. Y aquí podría estar una asociación de estos trabajadores para defender sus derechos. O sea que ese sistema multiagente puede representar muchos tipos de sistemas. ¿Ok? Entonces, este es otro de los tipos de modelos que ayuda a reducir complejidad. Ahora, el movimiento de los agentes, el cómo se sitúan en la reserva, se puede representar con lo que se conoce como un espacio celular. Entonces uno diría, aquí tengo como una especie de tabla de 100 por 100, 50 por 50, etcétera, y donde un agente que está invadiendo, por ejemplo, se sitúa, yo lo podría denotar con un punto, por ejemplo, este punto, o este punto, el sitio azul. Entonces aquí hay un agente, aquí hay otro, y los rojos son donde el que invadió una primera vez comienza a tomar terreno, ¿verdad? O sea que él invade aquí, pero luego cuando ve que no es tan difícil seguir invadiendo, sigue tomando terreno. Y los amarillos denotan aquellos que el Estado de vez en cuando expulsa colonos. Ese expulsar colonos, esos colonos expulsados se denotan con el color amarillo. Entonces, tanto el espacio celular como la red multiagente ayudan a representar ese sistema. Y fíjense que no está representado por un modelo económico puro ni por un modelo organizacional, sino está representada la interacción social, y allí se le pregunta a los agentes cómo es que ustedes toman decisiones para invadir, cuándo lo hacen, etcétera. Se le pregunta a los agentes del Estado, y eso lleva a un modelo que podríamos llamar de inteligencia artificial, que permite estudiar este entorno, ¿verdad? Y eso ayuda a entenderlo. Ese entenderlo es reducir la complejidad.
¿Ok? Entonces tenemos acá ejemplos de sistemas donde se puede representar vía agentes, espacio celular y también vía dinámica de sistema. Y eso para entender la complejidad, para reducir la complejidad de esos sistemas. Y son modelos que se representan entonces con, o situaciones que se representan no utilizando la economía clásica ni la administración clásica, porque es imposible para las, digamos, ciencias clásicas o disciplinas clásicas en representar este tipo de sistemas, porque ellos no suponen o no, dentro de sus supuestos no está que el sistema puede ser complejo. Es decir, por ejemplo, que el sistema tiene muchos componentes, que la interacción es dinámica, penetrante, etcétera. Si nosotros hacemos esos supuestos dentro de la economía tradicional, entonces la teoría tradicional se cae. ¿Sí? Entonces, porque ellos no hacen estos supuestos, no aceptan que esto es así. Entonces, cuando nosotros aceptamos que esto es así, para poder entenderlos tenemos que usar otro tipo de herramientas que ya vienen de la inteligencia artificial para reducir la complejidad y entenderlos mejor. ¿Está clara esa idea? ¿Preguntas? Les pregunto, ¿está clara esa idea? Sí, profe, claro. Ok. Si hay alguna pregunta, por favor, incluso si ustedes lo están relacionando con sus teorías, con sus ideas de otros cursos y quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer. ¿No hay Todo preguntas? claro, profe. Todo claro. Todo claro. Bueno, si seguimos acá, nosotros ahora podríamos ver qué supuestos hacen las personas que estudian a los sistemas de esta manera. Sí, que no es usando, como digo, la economía clásica ni la administración clásica. Entonces ellos pueden representar, vamos a hacer énfasis en los sistemas multiagentes, pueden representarlos vía agentes, ¿verdad? Para entender la emergencia y autoorganización, que es lo que describe McNabb, ¿verdad? Y pueden representar sistemas donde aparecen normas, colaboración, etcétera. ¿Cómo puede uno estudiar a través de la economía clásica o la administración clásica la aparición de normas? Eso no es posible. Sin embargo, la simulación sí permite. Y representa a los objetos como agentes que están interactuando, ¿verdad? Con funcionalidad de acuerdo a la toma de decisiones que ellos tienen en la realidad. Dentro de las personas que han desarrollado, que han contribuido a desarrollar este campo de la inteligencia artificial, está principalmente un señor de nombre Herbert Simon, es un norteamericano que criticó mucho a la economía tradicional y a la administración tradicional y propuso formas alternativas de entender a los sistemas sociales, económicos y administrativos, etcétera, y desarrolló diferentes teorías. Él desarrolló teorías de toma de decisión, por ejemplo, junto a Newell, y desarrolló sistemas computacionales para ello, y junto a Cohen, March y Sierra desarrolló teorías administrativas. Ustedes pueden ver una teoría organizacional que él desarrolló, por ejemplo, con March. ¿Ok? Este señor, como vamos a ver en un momento, en algún momento ganó, a pesar de él no estar dentro de la economía clásica, él ganó un premio Nobel de Economía y luego algunos de sus pupilos han ganado premios Nobel. Por ejemplo, que ganó el premio Nobel en el 2017, creo que fue en ese año, es uno de los que trabajó con él, uno de sus discípulos. Y esto, él, digamos, se enfoca tanto en las organizaciones como en la economía. Ahora, ¿qué hizo Simon? Por ejemplo, Simon tomó el libro de Fayol y el libro de los trabajos de Fayol y los trabajos de Taylor, que hablan de principios organizacionales, y escribió un artículo donde criticaba a la teoría de Fayol y a la teoría de Taylor, diciendo que esos principios no son ningunos principios, diciendo, no, eso que usted llama principios puede ser cierto o puede ser falso. Cuando uno habla de un principio, él debe ser cierto todo el tiempo. Por ejemplo, un número positivo más otro positivo debe ser mayor que cualquiera de los dos números, ¿verdad? Eso es un principio. Sin embargo, él dice, lo que se llama principios en las teorías de Fayol y de Taylor no son ningunos principios. Y a partir de allí, él pues dice que se debe estudiar la economía y la administración de forma alternativa, digamos, para entender la complejidad desde el punto de vista de sistemas complejos. Y da importancia a la economía y a la organización y dice que los mercados son simplemente una consecuencia de agentes que interactúan, pero que no es lo fundamental.
y gana el premio Nobel en 1978. Han aparecido otras teorías, como las teorías de sistemas de acción organizada, para estudiar también sistemas complejos de cierto tipo, donde lo importante es el juego de poder, como la teoría de Crozier. Entonces, ¿cuáles son algunos de los supuestos del señor Simon cuando estudia la economía y la organización? Por ejemplo, que los agentes tienen racionalidad limitada. Él dice, esto que acá se llama función de utilidad no existe, ¿verdad? La teoría clásica o organizacional y económica se dice que es función de utilidad. Él dice, eso no existe porque los agentes tienen racionalidad limitada y dada esa racionalidad limitada quiere decir que nosotros no podemos tomar toda la información del ambiente ni podemos procesarla. Por lo tanto, tenemos que tomar solo cierta información poca y que sea del entorno, dice él. Por eso decisiones locales, que es lo que decía McNabb también. Nosotros tomamos decisiones digamos, hacemos nuestras cosas en base a decisiones locales. Y de allí se da la autoorganización y se da la emergencia, dice McNabb. Bueno, esta es una idea que viene desde mucho antes de McNabb, quizás desde antes de McNabb nacer y generada por Herbert Simon. ¿Ok? Herbert Simon murió hace unos 5 o 8 años y McNabb pues es una persona que está en pleno apogeo de su carrera ahorita en los Estados Unidos. Entonces es mucho más nuevo. McNabb, vamos a suponer que McNabb haya nacido en el año 70. Bueno, en ese momento Simon ya tendría 40 o 50 años. Él habla también de la racionalidad procedural, donde se dice que los agentes aprenden haciendo, es decir, por ensayo y error. Esto tampoco está dentro de la economía clásica ni la administración clásica, esto de ensayo y error. Y dice, lo importante es la organización a través de la idea de identificación, es decir, que las personas deben estar identificadas más que el mercado. También dice, las decisiones nosotros las tomamos buscando satisfacción. Es decir, si yo quiero un par de zapatos, yo tengo un cierto nivel de aspiración, es decir, aspiro zapatos de tal tipo, aspiro pagar tanto, etcétera. Y yo localmente veo en mis amigos qué zapatos tienen, dónde los han comprado, voy a algunas tiendas cercanas y de acuerdo a eso compro. Y al comprar yo ya estoy satisfecho, es decir, logro cierta satisfacción, dice Simon, pero no estoy logrando ningún óptimo. Él es totalmente contrario a la idea de óptimo. Yo solamente estoy satisfecho, dice él. No estoy logrando un óptimo porque yo no tengo una racionalidad tan amplia como para lograr un óptimo al comprar zapatos. Simplemente compro lo mejor que puedo de acuerdo a mi situación. Y eso es satisfactorio. ¿Sí? Esas son ideas básicas que trae Simon para la teoría económica y la teoría organizacional, y con esas ideas básicas, como decía anteriormente, él gana un premio Nobel. Por favor, pregunten para ver que se está entendiendo lo que se está comentando y si tienen dudas también, comparando con los otros cursos que ustedes ven, también es válido. ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Andrea, por ejemplo, Ivonne, etcétera. ¿No tienen preguntas? Vicente. No, profe, todo profe. claro. Todo está claro, ¿verdad? Y se dan cuenta que allá se habla normalmente de función de utilidad, ¿verdad? Ustedes saben que la teoría económica, cuando se habla del actor económico, que se puede usar tanto en la economía como en la administración, se habla de función de utilidad. Y estos señores de la inteligencia artificial de sistemas complejos dicen, algunos la consideran como una variante diferente a como lo considera la economía clásica, y otros simplemente, como Simon dice, eso no existe. Nosotros simplemente lo que hacemos es buscar decisiones satisfactorias, no óptimos. Porque cuando se habla de función de utilidad, se supone que la gente logra un óptimo. Simon dice, no, nosotros logramos una cierta satisfacción, más nada. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende la idea entonces? Sí, profe, se entiende. Ok, bueno, entonces sigamos. Bueno, una de las cosas que hacen ellos, Cohen, Simon, Moss, etcétera, es preguntar a las personas donde toman decisiones para generar esos modelos de agentes. Ellos dicen, hay que hacer los modelos, hay que estudiar a la economía viendo cómo realmente la gente decide. Entonces van y le preguntan, se sientan con un gerente y le dicen, mire, póngase ahí a pensar, tómese 2 horas y se queda ahí sentado y usted me dice cómo usted toma sus decisiones. Entonces ellos ven que los gerentes
Y generalmente cualquier persona en un entorno social toma decisiones a través de reglas que dicen sí, entonces, es decir, por ejemplo, si el inventario es menor a tanto, a 40, entonces pido para llenar el inventario. O si yo no tengo suficiente producto, sí, no tengo suficiente producto y solamente puedo venderle a 3 clientes, entonces le vendo a aquellos que son más fieles a la empresa, que compran normalmente. Por ejemplo, esa es otra decisión, pero eso no está explícito, eso aparece cuando se le pregunta a los agentes. Entonces él dice, el sistema económico, el sistema organizacional, hay que entenderlo de esa manera, dicen ellos, como personas que toman decisiones interactuando. Si ustedes recuerdan el video de McNabb, él hizo un ejemplo de la economía y lo importante allí era el actor económico, ¿sí? No el mercado. Él dice, para representar las decisiones de este tipo es necesario representar sistemas de manera lógica. Entonces va más por los sistemas computacionales que utilicen la lógica que por sistemas computacionales como por ejemplo el Java puro, etcétera. Entonces a partir de estos lenguajes como Java, C++, etcétera, ellos desarrollan sistemas donde los agentes interactúan pero a través de reglas lógicas. Y trabajando, por ejemplo, Simon, con uno de sus compañeros que yo nombraba arriba, con Newell, él desarrolla sistemas como uno se llama SOAR, otros ACTR, uno de estos es desarrollado por ellos, por Newell y Simon, que son descripciones de cómo una persona toma decisiones a partir de lo que se llama como psicología experimental. Es decir, ellos desarrollan también bastante un área de psicología que se conoce como psicología experimental, que es ver cómo la persona piensa preguntándole, más que haciendo supuestos, diciendo, no, la persona tiene una función de utilidad, y ellos dicen, no, hay que preguntar, es ver cómo es el procedimiento de toma de decisiones, y eso es lo que hay que representar. Ahora, si nosotros llevamos eso a la economía clásica o a la administración clásica, entonces eso no entra dentro de las teorías allí, entonces aquello es como una manera alternativa de estudiarlo, pero ellos proponen una que llaman más realista, ¿verdad? Tomando en cuenta el cómo las personas toman decisiones. Y debido a que estas teorías son muy complejas, estos señores, algunos señores como el señor Cohen y Moss, simplifican y sacan lo que llaman endosos para representar la toma de decisiones. Y esto de endosos es muy sencillo, ¿verdad? Esto se usó en el modelo de la reserva forestal que les mostraba arriba. Ese es un modelo que se hizo hace algunos años y ustedes lo pueden conseguir en la internet. La reserva forestal que se estudió allí se llama Caparo. Si ustedes buscan un modelo de simulación de Caparo, en la internet, en Google, etcétera, van a ver más detalles de ese trabajo. Ahora, ¿qué son endosos? Endosos son las características que uno ve como relevantes cuando toma una decisión. Si ustedes van a varios supermercados, vamos a suponer que vayan a Líder, van a Santa Isabel, etcétera. Entonces, cuando ustedes van a Líder, ustedes dicen, bueno, está lejos, ajá, pero Santa Isabel está cerca. Entonces le colocan la característica cerca a Santa Isabel y lejos a Líder, por ejemplo. Esa es una que pone la decisión a favor de Santa Isabel, pero luego pueden decir precio. En precio le pueden poner precio regular a Santa Isabel, precio bajo a Líder, por ejemplo. Entonces esta está a favor de Líder. Y así ustedes pueden poner diferentes características a esos sitios donde compran, y cuando ustedes van a comprar, entonces ustedes de acuerdo a esas características dicen, no, vamos a comprar a Líder porque está más cerca, o a Santa Isabel porque está más cerca, o no, vamos a Líder porque es más barato, etcétera. A eso es que ellos llaman endosos, y hay una cantidad de elementos que permiten elaborar un modelo computacional de la toma de decisiones de la persona comprando en un abasto, por ejemplo, que vienen de estas teorías. Entonces, en ese caso, la compra en supermercados se puede representar, y así mucha interacción, la interacción de ustedes cuando van a formar un grupo para hacer un trabajo, yo lo hago con fulano porque es responsable, o porque domina tal tema, o porque tiene un buen computador, o porque vive cerca de mi casa. Entonces se puede modelar la interacción social de muy buena manera considerando las ideas de estos señores, ¿sí? Pero como les digo, esto no va dentro de la administración clásica ni dentro de las teorías económicas clásicas, sino más relacionado con lo que se conoce como simulación social y muy cercano a la inteligencia artificial. En particular, Simon es considerado como uno de los padres de la inteligencia artificial, Simon y Newell. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora?
¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, existen diferentes lenguajes para representar la simulación social. Uno es un lenguaje declarativo, como ellos dicen acá, que se prefiere lo declarativo, recuerden, por aquí lo decíamos en algún punto, ¿verdad? El conocimiento de lógica, la lógica significa lenguaje declarativo. Hay un lenguaje en Manchester, Inglaterra, con el cual se hizo el modelo que se menciona arriba de Caparo, de la Reserva Forestal, que es estrictamente declarativo. Existen otros muchos lenguajes. Este lenguaje es de Toulouse, en Francia, que permite representar el juego de poder. Ahí también se han realizado algunos modelos recientemente. Existe un lenguaje, el más utilizado a nivel mundial quizás, que es el NetLogo, un lenguaje desarrollado en Estados Unidos, este que está acá. Sin embargo, NetLogo no permite representar la toma de decisiones de los agentes como se representa en, por ejemplo, en SDML. Y tiene en ese caso ciertas debilidades, pero es el más utilizado. Existen otros, por ejemplo, Cormas y Gamma, también son franceses y son muy utilizados cuando los agentes interactúan en entornos naturales, con ríos, crecimientos de selva, etc. Repaz es uno que ha bajado el uso también de Estados Unidos. Y estos son algunos lenguajes desarrollados acá en Latinoamérica, el Glider y el Galatea. ¿Sí? Este tiene agentes, este no representa agentes, este es más para simulación tipo dinámica de sistemas, etc. En cambio, a partir de Glider se genera Galatea que sí tiene agentes. Con esos lenguajes se pueden hacer modelos como la interacción, como decía inicialmente, de agentes en una reserva forestal o de trabajadores que interactúan con un gerente, etc. Estos modelos, como les comentaba, fueron desarrollados en SDML. ¿Sí? A través de la simulación de la interacción entre estos agentes, entonces habrá agentes que tienen más terreno y agentes que tienen menos terreno. Resulta que cuando eso se grafica y nosotros ponemos por acá, en un lado el tamaño de la Tierra y en otro cuántos agentes tienen ese tamaño de la Tierra, vemos que, por ejemplo, si tenemos muy pocos agentes, tienen gran tamaño de Tierra, o muchos agentes tienen poco tamaño de tierra. Entonces eso se conoce como ley de la potencia o una ley de criticidad cercana a lo que se llama sistemas autoorganizados, y esa es una de las cosas, de las tendencias de sistemas complejos que se observan cuando nosotros seguimos este tipo de representaciones y seguimos las ideas de gente como Simon, McNabb, etc. En relación a lo que nos explica McNabb de sistemas complejos, nosotros vimos un primer video. Ustedes pueden ver los otros dos videos que siguen porque no da tiempo de hacerlo en clase, y eso les da a usted una idea de lo que son los sistemas complejos. Y luego, si ustedes buscan en la internet, van a conseguir artículos relacionados con estos estudios de sistemas de Caparo, etcétera, o estudios relacionados con los trabajos que hace el mismo McNabb o que llegó a hacer Simon en algún lugar. ¿Ok? Bueno, acá ustedes tienen más videos para ver, videos introductorios, videos de McNabb. Aquí aparecen varios videos de McNabb. Aquí está uno, el que vimos, un segundo y un tercero. Y hay otros apoyados en un señor francés de nombre Edgar Morin, que es muy conocido en diferentes lugares de Latinoamérica, en particular en Argentina. Hay muchas personas que han estudiado a Edgar Morin. Entonces, esta es una tendencia de la complejidad un poco diferente a la que hay en Santa Fe, en Estados Unidos, que es esta que está acá. Esta es un poco más filosófica, etcétera, y esta es un poco más llevada al desarrollo de sistemas computacionales para entenderlos, como los que yo les estuve mostrando arriba. Es decir, lo que yo les mostré arriba están más en el ámbito de el Instituto Santa Fe, que es los videos que hemos visto de McNabb. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Me gustaría que hicieran preguntas para aclarar cosas que no estén claras. María, Pedro, Isidora, Paula, María Ángeles, Alejandra, Sofía, Mónica, ¿alguno tiene dudas? Carolina, ¿ninguno tiene dudas? No, profe, ninguna duda. Bueno, espero que esto esté mucho más claro entonces, que lo sigan aclarando viendo los videos. Nosotros con esto estamos terminando este tema.
Y de este tema, luego debemos pasar entonces a el tema sistemas de información. El tema sistemas de información lo culminamos el otro lunes. Este jueves no hay clase porque es día feriado, ¿verdad? Es lo que entiendo. ¿Sí? Creo que este jueves es feriado. Si este jueves es feriado, entonces nos veríamos el próximo lunes, pero yo quiero de todas formas introducir brevemente lo que es sistemas de información si no tienen preguntas en relación a este tema. ¿No hay preguntas, me dicen? Entonces, introduciendo un poco sistemas de información, culminamos sistemas de información la semana que viene el lunes y puedo dar ya puedo oír preguntas, dedicar un rato el lunes si hay chance a dudas que ustedes tengan en relación a estos temas. Bueno, pasamos entonces a revisar sistemas de información brevemente. Ok, cuando hablamos de sistemas de información, un ejemplo típico que ustedes usan es el caso del sistema de la universidad. Cuando ustedes se relacionan con la universidad, ustedes dan datos que la administración de la universidad, quien maneja registros estudiantiles, etcétera, necesitan. Y a la vez el sistema le ofrece a ustedes cierta información. Pero la información que recibe de ustedes y que le ofrece a ustedes no es la misma que recibe o que le ofrece al director de escuela o a un profesor o al rector, ¿verdad? Entonces, normalmente los sistemas de información reciben información, etcétera, pero lo hacen de acuerdo a el ámbito organizacional. Por ejemplo, nosotros, ustedes como estudiantes y nosotros como profesores, estamos más en el nivel operativo y damos información y recibimos información en relación a las clases, en relación a las notas de ustedes, etcétera. Pero ya esa información consolidada, analizada, etcétera, se la ofrecerá al director de escuela para que él tome decisiones en relación a nuevas carreras, etcétera. Pero habrá, el director de escuela también debe tomar decisiones o debe informar al nivel estratégico, que es el que mira el entorno, que es donde están, digamos, el rector, etcétera. Y acá, a nivel de escuela, el director de escuela toma decisiones estratégicas, pero a nivel de toda la universidad las toma el rector y el consejo universitario. Entonces, el director de escuela podrá decidir acerca de la posibilidad de una nueva carrera, pero esa nueva carrera tiene que ser decidida finalmente acá. Y para eso, tanto el director de escuela como el nivel estratégico de toda la universidad deben mirar el entorno. Entonces, eso quiere decir que la información que él recibe, el director de escuela, o que él ofrece es diferente a la que manejamos nosotros en el nivel operativo y diferente a la que maneja el rectorado, ¿sí? Entonces, habrá allí datos, información, transformación de información, etcétera, que es diferente dependiendo del nivel organizacional en el que nosotros estamos. Si estamos en el nivel operativo, administrativo, estratégico, etcétera, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Nosotros vamos a comenzar, vamos a ver un video, vamos brevemente la semana que viene a mencionar esto para luego pasar a ver un video que no lo vamos a ver hoy para no cargar mucho la clase de hoy. Pero sí lo que quería es que ustedes, si fuese posible, ya desde ahora fuesen mirando no solamente los videos de McNabb de nuevo, sino este video de introducción a los sistemas de información o estos dos videos de introducción a los sistemas de información. ¿Ok? Entonces con esto ya tenemos bastante por la clase de hoy. Hoy hemos repasado los asuntos de teoría de sistemas complejos, hemos visto que llamamos reducción de complejidad y visto cómo se hace en simulación social, para introducir luego
los sistemas de información, las ideas básicas, de manera que podamos el lunes que viene pues avanzar más rápidamente en este tema, y el mismo lunes, si ustedes tienen preguntas en relación al tema de complejidad, pues las resolvemos. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen preguntas? Por favor, pregunten si tienen preguntas. Es la manera digamos, de dar realimentación, ¿sí? De ver dónde están ustedes parados en su comprensión, para entonces yo facilitar el entendimiento, ¿verdad? Explicar de otra manera lo que estoy explicando, etcétera. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Andrea, Paula, María Zambra, ¿alguno tiene dudas? No, profe. No hay dudas, entonces. ¿Prefieren entonces que lo dejemos hasta acá? Si no hay preguntas, nos veríamos entonces el lunes de la semana que viene. Voy a detener la grabación.